Hola a todos, esta es la sección de podcast que hablamos del libro de la nueva serie de los chicos que se estrenará el 31 de octubre. Este espacio lo hacemos todos los viernes a la noche. Dejo los horarios en la descripción. También le dejamos el link de la compra para el libro y el link del tráiler piloto para que puedan ver de qué se trata la serie. Antes de comenzar, le pedimos que nos siga en las redes sociales. Muchas gracias. Ya, chicas, vamos a ir partiendo con la lectura de los primeros, lectura, análisis de los primeros capítulos, así que atentas, recuerden ir comentando cualquier duda, reacciones y recordar utilizar los 2 hashtags de la serie que tenemos ahí en la descripción para, como decía la chica, ir ayudando en la tendencia. ¿Comenzamos? Bueno, a mí me toca hoy el expediente número 15 y 16. Bueno, el expediente 15 se llama With Mawan y trata o comienza con Signa y Tub yendo por la carretera. Ambos tenían hambre, entonces paran en una tienda de fideos al borde de la carretera. Ambos piden su comida y en eso pasa como un detalle interesante para mí. Si bien ahí tú dice que es una cosa de hábitos que tomó, para mí también es como un poco de interés que quiere demostrar hacia Signa. Ellos estaban sentados, en un momento tú le preguntas a Signa si quería tomar algo y él le dice que sí, que agua. Entonces lo que hace tú es irse a tomar el agua que estaba del refrigerador del lugar, vuelve, se sienta frente a su hermano mayor. Verte el agua con destreza, dice. Inserta una pajita, limpia la cuchara y prepara los palillos para Signa. Este pregunta si eso hace siempre y tú le comenta que solía hacerlo por Luan Pu, el anciano que cuidaba de él, y que se había vuelto como un hábito para él. Le pregunta a Tut qué harían de ahora en más. Signa le contesta de que tenían que esperar a ver qué encontraban en las casas que tenían que registrar. Y en eso tú recuerdas mencionarle si se había recordado él de comentarle a aquellos que registraban las casas que no tocaran nada con la mano desnuda y que llevaran sus budas. Entonces Signa le dice que no le había dicho todavía. Justo en ese momento no solamente recibe la comida, sino también una llamada, donde le dicen que la camioneta forense había volcado en la carretera. Esto había ocurrido de camino a la casa de la siguiente víctima, que todos habían sido llevados al hospital, pero que estaban a salvo. Le preguntó cómo volcó la camioneta, pero le dijeron que no sabía, ya que no estaba allí. Después de inspeccionar la casa de la primera víctima, se enteró. ¿Qué encontraron en la casa?, le pregunta Signa. Encontramos la muñeca que pedían. ¿Qué aspecto tiene?, le pregunta. Una muñeca de arcilla con cabeza de león. ¿Dónde está la muñeca? Bueno, entonces le dice que Sei lo había dejado en la camioneta forense. Cuando cuelga la llamada, llama al camarero para pedir la cuenta. Preocupado, obviamente, que tú lo ve porque estaba con mucha prisa. Y en ese momento Signa le dice que siga él comiendo. Lo ve irse hasta el auto y se apresura a comer. Sabía que algo malo estaba pasando por la llamada que había tenido. En ese momento, Signa trae el archivo, se la da a Tub y con un movimiento le dice que lo abra y le pregunta para qué día era la cabeza de león. Tub como que en ese momento no entiende, entonces él le dice, Maesu, ¿para qué día tiene cabeza de león? En eso también estaba en llamada telefónica con Sei, donde le había preguntado dónde él se encontraba en ese momento. Entonces le dice tu domingo, Maesu tiene cabeza de león llamado Buit Mawan para domingo. Le dice que averigüe quién nació el domingo y cuándo desapareció. En eso que estaba conversando con Sei,
Este le dice que estaba camino al hospital. Le pregunta por la muñeca, dónde estaba, dónde lo dejaste, y él le dice con el equipo forense. Eh, bueno, le contesta que debería de estar en el hospital y que él iba a ir a comprobar si estaba o no. En eso, los gritos de Darín interrumpen la conversación y le grita justamente a Signa de que la muñeca estaba embrujada, que estaba maldita. Entonces ahí le dice que sí, que en la casa de la víctima, Darín había visto un fantasma sosteniendo la muñeca debajo de la cama. Que como lloraba tanto, le tuvo que traer al templo y de camino se había enterado por una llamada de que, bueno, habían tenido el equipo forense un accidente. Entonces, Signa le dice que vaya a ver cómo estaban todos y que él iría pronto. Cuando le pregunta dónde estaba, Signa le dice que estaba volviendo y que había descubierto una investigación en prisión, ¿recuerdan? Entonces, Signa le comenta brevemente que hace 15 años unos oficiales incriminaron a un chivo expiatorio para poder obtener ascensos, pero que de eso se iba a ocupar después de que terminara este caso. Antes de cortar, Signa mira a Tutti y le dice a Sei, cuando encuentres la muñeca, no vayan a ningún lado, iré a buscarlo yo mismo. Y que más tarde se lo iba a explicar. Entonces le pide a Tutti en ese momento si había encontrado lo que le había pedido. Y este le dijo que sí, que el señor James había nacido un domingo, que fue el primero en desaparecer y que desapareció un domingo. Le dice que él cree que el asesino elige a la víctima según su fecha de nacimiento. Signa le dice que tienen que revisar todas las casas y si las muñecas coinciden con la fecha de nacimiento, sabremos cómo el asesino elige a las víctimas y cómo obtiene esa información. Después de ahí, Signa obviamente con todo eso ya había perdido el apetito, pero le insiste a Tut que él comiera. Le dice que ya podían irse igual, pero insiste nuevamente y le dice que si no comía, en cualquier momento saldría volando con el viento. En esto Tut le dice que era un exagerado, que él no era tan pequeño. Y la verdad es que Signa dice que piensa que el niño tenía razón, ya que no era tan pequeño, era un poco inclusive más alto que él, pero más delgado, por falta de ejercicios, pero que si lo hiciera, iba a desarrollar un buen cuerpo. Le dice que había escuchado la llamada que había tenido con Kim anteriormente, contándole acerca del accidente, y le pregunta si fue después de que se llevaran la muñeca. ¿Es verdad? Le dice, es así. Entonces Signa le dice que sí. En esto Tup le dice que él creía que el único que podía guardar de forma segura las muñecas era él. Cuando Signa le pregunta el motivo, él le dice, ¿adoras al señor Wesuan? No, le dice él, pero mi madre sí. Para sí mismo Tup dice, lo sabía. Y en eso aprovecha también Signa a preguntarle por qué él veía fantasmas. Entonces Tup le dice que Luan Pu nunca se lo había dicho, pero que lo iba a descubrir en el futuro. Que mientras tanto él debería usar el amuleto. Entonces ahí le dice Signa que el amuleto se le había perdido, que él iba a seguir teniendo que ver fantasma para siempre, porque no se consigue otro. Pero Signa, Tup le dice que ya lo había intentado, pero de todas maneras lo seguía viendo. Y le dice, si me quedo con las muñecas, verás más fantasmas, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Te parece bien? Y Tup asiente y dice que sí. Obviamente que no le gustaba eso, pero era mejor que él se ponga en peligro antes de poner a otros. Que esta vez no había sido nada mortal, pero que la próxima no se sabía. Que esos fantasmas no querían pasar a la otra vida. Eh, entonces Signa le dice que eso lo iban a pensar más tarde. En eso Tut tiene otro gesto lindo para con Signa, se levanta y va a buscar bollos al vapor. Y se lo da a Signa y le dice que se lo daba para que pique más tarde, que podría disfrutarlo en su coche.
En eso se van rumbo al hospital. Pero ahí ya estaba Sei, mirando cómo estaban sus subordinados. Uno de los tres accidentados era médico. Estaba sentado con la cabeza vendada. Se llamaba Ko. Entonces Sei le pregunta dónde estaban los demás y este le había dicho que estaban siendo atendidos. ¿Cómo volcó el coche? Le pregunta. Choque, que quien conducía, eh, no fui yo, le dice, fue Choque el que conducía. Entonces le dice, ¿cómo pasó el accidente? Bueno, dice que ambos estaban sentados, hablando acerca de la muñeca, obviamente. En un momento Choque se tensa y dice que había alguien que estaba bloqueando la carretera. Cuando intenta desviarse, el coche pierde el control y termina volcando. Pero dice, yo cuando vi, no vi a nadie. En eso Darín le dice a Sei, viste, te dije, esa muñeca estaba embrujada, estaba maldita. ¿Es la muñeca de la casa de la víctima? Pregunta Darín. Sí, le dice. No estará aquí, ¿verdad? Le dice, no la trajiste contigo, ¿no? En eso Ko levanta una bolsa con la muñeca y Darín inmediatamente se esconde detrás de Sei. Le pregunta, va, Ko le dice que el otro compañero, quien traía la muñeca, no la había soltado por nada, incluso aún no teniendo dos dedos, porque la habían cortado. Darín le dice a su amigo, ves, te lo dije, hay algo sobre esa muñeca. En eso llega Signa. Eh, Pregunta cómo están todos y bueno, ahí da detalles un poquito más de lo que había pasado con el equipo forense. Como tenía cortes en la cabeza, Choque, se había dislocado el hombre y le habían dado sutura en su boca porque los vidrios le habían cortado y que Dol, que era el otro, le habían cortado dos dedos pero que estaba seguro de que ya en este momento lo estaban uniendo. Para eso, Tut ve la muñeca. Se arma de valor, mira por todos lados, pero no ve a la mujer fantasma. Solo ve a espíritus errantes o a aquellas que tenían apegos que estaban todavía ahí en el hospital. En eso Signa le pide la muñeca y le pregunta a Sei por la otra. Bueno, este dice que estaba en la oficina, que se lo había dejado ahí. Y bueno, en ese momento donde Signa se da cuenta de que todos sus asistentes estaban en ese momento hospitalizados y que iban a tener que trabajar el triple de ahora en más. Entonces le dice que no lo examine él solo, sino que esperara a que él llegara. Cuando le pregunta el motivo, nuevamente Signa le dice que después le iba a contar. Entonces, hay una manera graciosa, Sei le dice, tiene muchas explicaciones de después que tienes que decirme. Pregunta Signa por Kim, este le dice que seguramente ya estaba yendo a la casa de la siguiente víctima, pero antes de irse, tú le preguntas a Darín si lo que había visto era una mujer. Le dice, no me digas que está acá. No quería saber nada, Darín. Ni siquiera quería hablar porque dice que era horrible el fantasma femenino sin ojos que había visto. Le dijo que era muy joven y era aterrador, que tenía la boca desgarrada y no tenía ojos. En ese momento aprovecha y sacude los brazos de Signa Darín y le dice que este caso no era normal. Tub dice que eran espíritus diferentes, eh, que era diferente al que Darín había visto. Porque todo esto, dice Signa, es tan complicado, o sea, él estaba indignado de que el caso cada vez se ponía más difícil. Entonces le dice a Sin que se ocupe de todo, ya que él iba a ir tras de Kim. Cuando están en el coche, Signa le tira la muñeca en el regazo a Tub y le pide que mire si era la muñeca que vio cuando se encontró con Min, cuando había vomitado en el gimnasio. Entonces Tub le dice que se parecía a la típica muñeca de Akaban, pero que la cabeza era parecida a un león, con la cara torcida hacia atrás. El cuerpo el mismo, la cabeza diferente. ¿Qué quieres decir con eso de espíritu diferente? Le dice Signa. Bueno, el que yo vi tenía ojos todos blancos, le dice él. El que vio Darín no tenía, así que son diferentes. Mencionaste magia negra, le dijiste, ¿verdad? Le dice
dice tú. Entonces, ¿qué quería la persona que hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Le pregunta a tú. Y este le dice, no lo sé, pero los fantasmas unidos a esta muñeca deben pertenecerle. Y ahí es donde le pregunta Signa si él conocía a alguien experto en esto. Tub le dice que sí, que conocía a alguien, pero no sabía si tenía el coraje de acercarse a esa era otra cuestión, dice. Bueno, ese es el resumen, chicas, del expediente número 15. Ahora pasamos a uno de los expedientes que para nosotras, las ADMI, es un poco triste al inicio, porque comienza con, bueno, el expediente 16 se llama Stockram. Comienza con Kim yendo a la casa de una de las víctimas. Era una casa muy pequeña, algo incompleta, menciona el libro, muy humilde, y aunque estaba cubierta por las láminas de hierro corrugado, con cordones de gomas que lo sujetaban, para el propietario dice que era una casa utilizada para vivir. Kim saluda a la anciana, que sale en ese momento, de unos 80 años, que acababa de salir de la casa con un gesto cansada. Él se anuncia como policía y ella le pregunta si venía a investigar sobre John. Kim le dice que sí. Estoy aquí para realizar una investigación menor. Le voy a leer directamente esa partecita de lo que dice el libro. No veo bien, le dice joven cuando le muestra la orden judicial Kim. No importa, pero está bastante, le dice desordenado por dentro. Salió y se sentó en una silla de madera afuera, antes de mirar fijamente las nubes flotantes. Su vida y la de su nieto habían sido muy difíciles, y nunca esperó que el cielo volviera a hacerle bromas así. La unidad forense no pudo venir, así que tenga cuidado en su trabajo. Use guantes, le dice Kim a todos, y no estropeen ninguna evidencia potencial. Todos le dicen, entendido señor, y después de enviar a sus subordinados adentro, se agacha junto a la anciana que parecía extremadamente débil en ese momento. Le dice, abuela, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Adelante, le dice la señora. Antes de que John desapareciera, ¿mencionó algo extraño o te contó alguna historia inusual? Suspiró. John no era muy hablador por naturaleza, siempre actuaba más de lo que hablaba. Ese chico era un buen niño. Aunque sus padres lo abandonaron, dijo que sobreviviría y que cuidaría hasta que uno de nosotros falleciera. Pero la anciana levanta sus manos arrugadas para cubrirse la cara ocultando sus lágrimas. Su único nieto había sido su ancla en la vida, pero ahora se había ido. Ya no veía ninguna belleza en el mundo. John dijo, John dijo que iba a vender guirnaldas y volvería pronto. Aunque estaba enfermo, ese chico todavía tenía que trabajar sin descansar. No tenía una vida como la de los demás niños porque tenía que ganar dinero para la escuela. Yo le ahorré este dinero para su próximo cumpleaños. Mete la mano en el bolsillo de su descolorida blusa tradicional sin mangas y saca una bolsa de plástico que contenía algo de dinero. Ahorraba mi pensión de vejez cada vez para pagar la matrícula de John. Ese chico trabajaba para el resto y me lo dio todo. Mi pobre y querido nieto. Tú, Kim tuvo que consolarla, tratando de aliviar su dolor, mientras sus subordinados dentro de la casa continuaban buscando algo inusual. En ese momento, chicas, eh, los policías estaban dentro de la casa de la anciana y escuchan un ruido que daba al exterior de la casa, que golpeaba el techo de ella. Entonces mandan a un oficial a investigar. Este joven oficial sale a la parte trasera de la casa, donde había un trozo de tierra donde se había quitado la hierba antes de plantar huertos. Y más lejos vi un estanque desierto. No encontró nada, todo estaba vacío. Cuando dice esto, y se está dando la vuelta para irse, dice que escucha como un chapoteo en el agua. Ve que el agua ondulaba hacia afuera, aunque no había ningún viento.
y ningún objeto flotante en ella. Acercándose con cautela, mira hacia abajo y solo ve su reflejo en el agua. Pero en ese momento algo flota a la superficie y lo que sale es una muñeca de arcilla flotando boca abajo. Él mete la mano para agarrarla, pero dice que cada vez que fallaba y su mano tocaba el agua, sentía como un escalofrío en su columna vertebral. Y justo cuando estaba por agarrarla, dice que cuando está por agarrar la muñeca, él ve una mano pálida, con unas oscuras y desgastadas uñas, todas desiguales, dice, que lo agarra de su muñeca. En ese momento, obviamente, que sus ojos se abren de sorpresa y de shock ante lo que acaba de ver. En ese momento ya no veía solamente agua turbia. En el fondo vio un rostro de una mujer con ojos hundidos. Eh, y bueno, aparece, dice, con una sonrisa macabra, mirándolo fijamente. Y lo derriba agresivamente al agua. Dice que este policía joven lucha por salir, pero cada vez que se retorcía más se hundía. Su cuerpo se estremeció por el frío, inclusive dice que sentía en los tobillos un dolor profundo, como si alguien le enterrara sus uñas. Y sentía que cada vez se iba más a la profundidad. Su respiración empieza a desvanecerse, su cuerpo se tensa, dejándole sin posibilidad de escape, y lo último que escucha es el agua estallar a su alrededor y una luz tenue antes de perder el conocimiento. Hay voces que gritan Signa en repetidas ocasiones a su alrededor. Todos estaban impresionados por la actitud que acababa de tener él. Este inspector dice, él había saltado al agua para salvar a su subordinado, sin dudarlo. Todos estaban allí, obviamente preocupados por él, incluso tú, buscando ansiosamente a su hermano. Hasta que, dice, del agua surge una mujer con ojos hundidos y rostro pálido, y sus labios se giraban en una sonrisa abierta y misteriosa. Tub se congela cuando ve a esta mujer, obviamente con mucho miedo, incapaz de moverse. Su corazón se acelera y dice que cuando ella más se acerca a él, más inmovilizado él queda. Y cuando estaba por alcanzarlo, la sonrisa que tenía dice que se desvaneció y se puso furiosa. Y dijo, un fantasma como tú no puedes interferir. Al darse la vuelta, Tut ve a la mujer que había visto en la infancia, pero sus ojos y su boca todavía estaban cosidos con hilos rojos, tal como lo recordaba. Pero su mirada ya no estaba para con él, sino estaba mirando al frente con una actitud oscura y amenazante. Eh, Se enfrenta justamente con este fantasma de ojos hundidos, hasta que en ese momento se escucha como un chapoteo, dice Tut, en el agua que hace que se gire para ver cómo Signa emergía del agua. Cuando se vuelve a dar vuelta, ninguna de estas dos mujeres que él había visto habían desaparecido. Y bueno, ahí pasa una situación también que no nos va a gustar, chicas, donde Tut y Kin ambos llaman a Signa. Pero el que llega primero es Kin. Preocupado le pregunta cómo se sentía. Dice que él intenta como limpiar su cara, pero su mano fue apartada descuidadamente. Le muestra la muñeca que había sacado del agua y le dice que no había necesidad ya de buscar nada más y que podía llevar a su asistente al hospital. En eso Tut corre a Signa, le coloca la chaqueta que era de él eh, sobre sus hombros y ve justamente en la mano de Signa que tenía una muñeca, esta vez con cabeza de caballo. Kin agarra el brazo de Signa y le dice que lo iba a llevar. Este le dice que no era necesario, que tenía que ir a otro lugar. Pero insiste, él le dice, ¿en estas condiciones? ¿A dónde? Solo me mojé, le dice Signa, no me estoy muriendo, soltándose irritadamente de la mano de Kim, dirigiéndose a su coche, con Tub siguiéndolo. Cuando suben al coche, le da la muñeca a Tub, le pregunta eh, ¿qué día es? Le pregunta.
Y Tub le dice con su cabeza de caballo, es Lady Wanacram, Maesu del lunes. Y Tub, ya sabiendo qué hacer en ese momento, porque ya estaba teniendo experiencia, toma el archivo, lo lee y dice, John, señor. John nació el lunes y también desapareció el lunes. Signa se da cuenta que esto no era un asesinato por venganza, no era movida por agravios, ni tampoco era nacido de un trauma personal. Era un asesinato ritual. Y si no hacía algo, si no atrapaba al asesino, volvería a suceder. Tú le dices a Signa, tu brazo. Y ahí es donde Signa se da cuenta de que tenía un largo rasguño. Entonces este le dice que probablemente se lo había hecho con alguna de las ramas. Entonces le dice tú que de todas maneras él tenía que tratarse, curarlo. Entonces Signa le dice que sí, que lo sabía, pero que lo haría después. En eso le vuelve a preguntar a Tub si habías contactado a la persona que sabía sobre esto, o sea, la persona que sabía sobre magia negra. Eh, y Tub en ese momento le dice que no, como muy directo. Entonces le dice, vaya, directo al grano. Y le recuerda que necesitan saber de qué se trata todo esto. Entonces tú le dices, si te digo, ¿prometes no enojarte? Entonces le dice, Signa, ¿puedo empezar a regañarte ahora mismo? Dilo. No está aquí no está aquí, está en Sisaket. Llámalo entonces, le dice. No puedo, le dice tú, ¿por qué no? Porque ya no está vivo. Entonces, en ese momento, eh, Signa le dice, tienes que estar bromeando. Ahí comienza a contarle un poquito, tú, eh, cómo había encontrado a o cómo sabía de esta persona, de que ya no estaba vivo, que sabía de magia negra. Dice que Luan Pu, cuando lo llevaba a dar limosna, habían pasado varias veces por una casa que estaba toda descuidada. Y dice que cada vez que pasaban por ahí, Luan Pu se detenía. Entonces un día le preguntó y le dijo eh, que ese hombre, o sea, la persona que había vivido ahí, practicaba justamente magia negra. Pero como había envejecido y antes de morir, había liberado sus poderes oscuros, pero su alma no reencarnó y que estaba atrapado ahí, en esa casa, hasta que su karma quede resuelto. Entonces, ahí le dice Signa, ¿me estás diciendo que tenemos que preguntarle a un fantasma? Sí, le dice tú, no conozco a nadie más. Justo en el momento en que Signa le estaba por decir, eres tan, dice que él se contiene, presiona su lengua contra su mejilla, como lo hacía de costumbre, así aliviaba su frustración, eh, y dice que nunca había tenido un caso tan molesto. Si me esperan un ratito, chicas, busco acá la siguiente parte. Acá estamos. Bueno, en eso, Signa y tú se van a la tienda donde John había trabajado vendiendo guirnaldas. Cuando llegan, se presentan y le dicen justamente a la dueña que venían a hablar sobre él. Entonces le había dicho la dueña que no le había hecho nada a él a John. Entonces le había preguntado eh, si como había visto a John comportarse de manera rara o extraña. Entonces le dice que no, en absoluto, o sea que normalmente contrataba a John solamente para vender la guirnalda 2 días antes de los días religiosos. Pero que en ese momento, en ese día, él estaba callado, no hablaba con nadie y que seguía cometiendo errores al preparar las guirnaldas. Entonces, en un momento lo termina regañando, sin querer, dice la señora, pero dice que él le lanzó una mirada fulminante y salió corriendo hacia el templo. Nunca lo volvió a ver después, le dice, yo no le hice nada.
Le pregunta a Signa si alrededor de más o menos de qué hora había ocurrido eso. Entonces la señora le dice que un poco después de las 6. Si lo vio que entró corriendo al templo o si lo vio salir. Ella dice que no, porque estuvo preparando la guirnalda. Entonces le pregunta si alguien lo vio salir del templo. Y bueno, la señora le dice que alguien que le podría ayudar era el señor, el dueño de la tienda de la esquina, porque tenía cámara de seguridad. Le agradece por la información, por lo que le dijo y se retira, yéndose a la tienda. Cuando llega le recibe un hombre, le presenta nuevamente y ya de antemano le dice que él no había hecho nada malo. Entonces lo que le pregunta eh, es que estaban, bueno, haciendo una investigación y necesitaban saber si el lunes pasado un chico había entrado en el templo dentro de las 6 y las 7 de la tarde, si lo había visto. Entonces este dice que no porque estaba viendo boxeo. Eh, en eso le dice si podía ver las grabaciones del lugar y le dice que la hija de él no estaba ahí, que él no entendía. Entonces Signa se ofrece a poder encargarse de revisar las grabaciones. Lo hace. eh, y bueno, ahí Signa se da cuenta, mediante las grabaciones, que el niño nunca había salido. O sea, entró, se vio que entró al templo, pero que no había salido de ahí. Y que el clip mostraba a un niño justamente entrando al templo, abarcando el periodo de ese horario de 6 a 6:30 de la tarde. Sin embargo, eran casi las 8 de la noche y todavía no había señales. Entonces él mismo dice no salió. Signa murmura, dice para sí mismo, impulsado por una corazonada, revisando los videos también del día domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, también. Durante la mañana notó que, y durante el mediodía hasta las 5 de la tarde, generalmente en el templo no había mucha gente, porque solamente había más actividad en las horas en las que se daba alimentos. Curiosamente, dice el video del sábado, el mismo día que Min desapareció, mostraba un coche entrando y saliendo alrededor de las 7 de la mañana. Entonces, ¿a dónde fue Min después? Bueno, Signa volvió a abrir el video de John para confirmarlo. En el mismo momento en que Tut regresa y se para detrás de él, le dice piscín. Entonces este le dice, ¿qué? No entró solo, le dice Tut. ¿Qué quieres decir? Le dice Signa. Puedo ver aquí mismo que él, ¿qué ves? Le dice. El fantasma que vio hoy en el estanque, ella le sostenía la mano cuando entró. Bueno, y ahí termina el expediente, chicas. Dejo a Pauli. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar del expediente 17 que se llama Ni lo menciones. Bueno, empiezan con que Singa y Tu van al templo, bajan del coche y Tu lo sigue muy de cerca a Singa y le dice, si te vas a pegar tanto a mí, porque no esperas en el coche? Y él le dice que si te pasa algo, le dice tú a Singa, y Singa como diciendo, estás en peor condiciones, peor condiciones que yo, y te preocupas por mí, dice. Y dice que tú tenía tanto miedo porque justo cuando estaban en el templo hay una atmósfera, lo voy a leer textual, dice que la atmósfera crepuscular del templo era tranquila pero inquieta. El cielo era una mezcla de naranja y morado. Era lo que menos le gustaba a Tuk. Se refiere a la hora crepuscular. Le gustaba tanto el ambiente como su nombre era de la época llamada fantasma colgando sus pañales, dice. Cuando según antiguas creencias los mundos de los humanos y los espíritus se superponen. Era cuando los fantasmas, los espíritus, los ángeles y los humanos coexistían. Lo que hacía creer que dormir a esta hora podía permitir que tu alma abandonara tu cuerpo y que sea reemplazado por un espíritu errante.
Así que por eso tenía tanto miedo Tub de estar ahí en esa hora. Cuando llegan, está el tío Kyum, el que ya habían hablado, el, el monje con el que habían hablado la primera vez que estuvieron ahí. Y él estaba barriendo y le dice que estaban viendo, que le preguntaron por John, que era el primero en entrar y no salir, para ver si qué había pasado. Y él le dijo que ese día, ese día estaba en una casa fúnebre y que no estaba, que el único que estaba era el abad. Entonces Singa le pide por favor si pueden ir a verlo. Y bueno, cuando van caminando hacia los aposentos del abad, porque el abad estaba enfermo, ya era una persona grande, dice que si, tú le agarras fuerte la mano a al Singa y le dice, eh, ¿qué te pasa? Nada, o solo un espíritu errante, dice. Molesto de que, Singa, molesto de que tú eh, le agarre a cada rato y no podían seguir caminando. Entonces le dice, bueno, date la vuelta, le dice Singa a Tub, y Tub no entendía nada. Cuando se da la vuelta, lo que le pone era sus anteojos negros. Ahí vemos otra pequeña interacción de preocuparse de Singa hacia Tub. Y Tub le dice, pero no veo nada, le dice. Bueno, fíjate, todavía puedes verlas con claridad esos fantasmas, le dice. No, dice, bueno, entonces sígueme y deja de agarrarme la mano, dice, ¿viste? Entonces ahí le dice que Piscín, gracias, le dice, sí, sí, callate y camina, le dice. Así que fueron hacia los aposentos del abad y le preguntan, bueno, tocan la puerta y se escucha como una voz enferma de adentro de los aposentos y dice, bueno, ya voy. El tío Kyum le dice que el abad no sale mucho porque ya es una persona grande y está enferma. Ya le dice, pero le llevaste al médico, dice, sí, le llevamos al médico, pero los médicos dicen que es típico de la edad. Entonces cuando sale el abad eh, le pregunta sobre este chico, si vino ese día, y él le dijo que él estaba enfermo, que alguien le tocaba la puerta, pero él le dijo que no estaba, que estaba enfermo y que no podía atenderlos. Entonces, en ningún momento vio a ninguna de las víctimas. Singa, bueno, le hizo algunas preguntas y después se fue dejando a Tub recibiendo una bendición del abad. Entonces aprovechó y cuando Singa estaba a punto de bajar los escalones sin esperar a Tub, quien todavía estaba presentando su respeto al abad, notó un torno de alfarero debajo de la casa. Una vez llegó al suelo, Singa fue inmediatamente a investigar, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le estuviera viendo. Usó su pañuelo para recoger algunos trozos de arcilla seca y los envolvió antes de guardarlos en su bolsillo. Cuando escuchó pasos que bajaban por la escalera, regresó para pararse casualmente de pie a los escalones, como si nada hubiera pasado. Y bueno, y Kun le dice, bueno, chicos, le acompaño afuera. Y cuando estaban saliendo le dice que si no se quiere llevar comida. Dice, no queremos molestarle, dice tú. Y dice, no pasa nada, todavía debe quedar un poco de curry verde. Bueno, el tío Kun se fue a buscar la comida y tú lo mira a Singa, que ya tenía una expresión de enojo más de lo habitual. Y le pregunta si pasa algo y le dijo que no. Entonces ahí Tub tomó la iniciativa de tocarle la mejilla a Singa y le dice, pero tienes fiebre, te dije que
te secaras porque te ibas a enfermar. Dice, bueno, sí, tengo un poco de fiebre, ahora sáqueme la mano. Y le sacó la mano. Así que, y después lo empujó hacia el auto para que entrara. Cuando pasa eso, le llama a Sei, que estaba en la estación, preguntándole qué estaba haciendo. Y Sei le dijo que estaba revisando la muñeca de ella, que le habían dejado. Y después le pregunta si estaba Darin ahí y le dijo que estaba en su casa, que ella no iba a aparecer en la comisaría y la muñeca todavía seguía ahí. Cuando estaban hablando se cortó la comunicación. Entonces Singh se preocupó y cuando vino el tío Kun con la comida, le agarró rápido la comida y se subió al auto directo hacia la comisaría porque presentía que algo malo estaba por suceder. Y después está Sei examinando la muñeca, se da cuenta que se cortó la llamada y decide seguir trabajando. Y esto lo voy a leer textual porque es una parte muy terrorífica que le pasa a Sei. Dice, a ver, espera. Bueno, Sei estaba en la mesa de exploración del laboratorio forense. La mesa estaba llena de varias herramientas y equipo, incluyendo una muñeca de arcilla con cabeza de tigre. Iluminó la muñeca con una linterna y usó lupa para inspeccionarla una vez más. Anteriormente solo había realizado revisión superficial, porque la había llamado para examinar la casa de la víctima. Todo lo había era una muñeca hecha de arcilla, con una forma de mujer sosteniendo a un bebé. El cuello tenía marcas de torsión y probablemente hechas durante la escultura, y las fracturas fueron causadas previamente por esos 4 adolescentes. La cabeza era diferente, pero tenía la forma de cabeza de tigre. Aunque no estaba elaborada con delicadeza, aún era reconocible. ¿Qué? Murmuró Sei, mientras enfocaba la lupa en una pequeña marca a lo largo del cuerpo y espalda de la muñeca. Lai. Cuando leyó eso, de repente las luces de la habitación parpadearon. Sin motivo, lo que hizo Sei se detuviera a revisar el interruptor de luz. Lo apagó y lo volvió a encender. Luego las luces se volvieron a la normalidad. Pero cuando Sei estaba a punto de sentarse, se escuchó un ruido desde la sala de autopsia continua. ¿Qué? Exclamó curioso, pero inconsciente de la vieja creencia que si escuchas ruidos extraños, no lo menciones, no lo grites y no des respuestas. Sei entró en la sala de autopsia y encontró uno de los gabinetes mortuorios abierto, aunque estaba seguro de que lo había cerrado, pero no porque no estaba en uso. Se acercó sin miedo y extendió la mano para cerrarlo, pero entonces las luces comenzaron a parpadear de nuevo. «¿Corte de luz?», murmuró Sei para sí mismo mientras miraba la bombilla de arriba. Cuando se agachó para mirar dentro del gabinete de nuevo, vio una figura sombría dentro, aunque debía haber estado vacío. Sei se agachó lentamente para mirar más de cerca a medida que la luz parpadeaba con más frecuencia. Cuando la luz estaba encendida, solo se vio un gabinete vacío, pero cuando la luz se apagaba, vio un par de ojos blancos rígidos que no paraban de mirarlo fijamente. Este fantasma le decía: «Corta el hilo, corta el hilo, corta el hilo». La frase repetida hizo que Sei frunciera el ceño mientras soltaba instintivamente la puerta del armario. Lentamente comenzó a retroceder sin creer lo que veía. Cada vez que las luces parpadeaban, el armario estaba vacío, pero en la oscuridad vio esos ojos y esa sonrisa siniestra. «Corta, muere, corta o muere».
Las luces que habían estado parpadeando rápidamente se apagaron por completo, dejando solo la tenue luz del exterior filtrándose por la puerta. Sai miró fijamente al frente con el corazón latiendo como nunca antes. La puerta del gabinete mortiguo se cerró de golpe con un ruido ensordecedor, seguido por el sonido de varios huesos rompiéndose y el crujido de piel arrastrándose por el suelo. Se escuchó una risa diciéndole: córtalo, córtalo, corta el hilo, para que puedas ver. Ahí insulta a Sei. En un instante, Sei sintió que alguien agarraba en el tobillo, tirándolo del suelo y arrastrándolo hacia el gabinete. Cuando más intentaba jalarlo, más aterrorizado estaba, temiendo por no salir con vida. Mientras luchaba por liberarse del agarre invisible, la puerta se abrió de golpe, inundando la habitación de luz. La prisión en su pierna, el hedor de descomposición y la atmósfera gélida desaparecieron y las luces que habían estado completamente apagadas volvieron a encenderse. Singa entró corriendo y sacó a su amigo que estaba en medio camino dentro del gabinete mortuorio. Se miraron en silencio antes de desplomarse en el suelo, completamente exhausto. Tenemos que hablar, comenzó Singa la conversación. Empecemos por lo que acaba de pasar, dijo Sei, tumbado en el suelo e intentando calmar su respiración acelerada. Llama a Darín, dile que venga, voy a encontrar a Kim. No me digas que se trata en realidad de estas malditas historias de fantasmas. ¿Y qué crees que acaba de pasar?, le dice Sin. Maldita sea, esto me está dando un dolor de cabeza. Sí, a mí también. Dub observó a sus superiores compadeciéndose en el suelo de la sala de autopsias, antes de echar un vistazo al gabinete mortuorio. Abierto, lo que vio fueron esos ojos y esa sonrisa que se desvanecían lentamente en la oscuridad en la parte más intensa del gabinete. Esto lo tenía que leer textual porque es una parte que te da mucho miedo. Eso, así termina el expediente 17. Ahora vamos al expediente 18, que se llama Confianza. Empieza con que Darín aparece con un pijama de sapo, diciéndole: ¿ves? Te lo dije, Sei, dice. Dije que no estaba asustada sin razón. Dice: mira lo que te pasó ahora, te lo merece. Le dice. Entonces Sei le dice: pero las historias que me estabas diciendo, ¿sonó creíble? Y Darín le vuelve a decir: que no sea creíble no quiere decir que no exista. Así que bueno, cuando apareció Darín, también estaba Kim, estaban todos reunidos, Kim, Sei, todos los que estaban en el caso. Le dijo a Tub que le dijera lo que había pasado, lo que sabía de estas muñecas, de que el asesino lo elige por días de cumpleaños, todo. Entonces le dice que necesitaban resolver este caso porque si no seguían pasando, dice. Y Darín le dijo que ella quiere ayudar, pero apenas, después de lo que pasó, apenas se puede cuidar ella. Así que le dijo que no, que necesita ayuda, que no sea de esas muñecas, que ella iba a venir directamente a la comisaría, pero ahora que se iba a la casa. Entonces, bueno, entonces después Singa le dice a Kim si creía eso, y Kim le dice que si Singa lo cree, él también lo va a creer y que necesitaban investigar. Y entonces le pregunta a Tub: dijiste que esto debió haber sido hecho por alguien, ¿verdad? Le dice. Sí, señor, estos son objetos de rituales, tiene que haber una persona viva detrás. Después pregunta Kim que cómo lo iban a encontrar y dice que había visto algunas cámaras de seguridad de la tienda de convivencia frente al templo, dice.
he revisado hasta ahora y el chico llamado John y la señora Mim, John, salieron después de entrar al templo, tras que la señorita Min fue vista saliendo en su coche. Y le preguntan si Singa sospechaba a alguien del templo. Y dice que sí, que él sospecha de alguien del templo porque las autopsias revelaban que todos las víctimas tenían la misma comida del templo. Y entonces le pregunta que le preguntan a Tu si había traído la comida que le había dado el tío Kyum. Y le dijo que estaba en su escritorio. Entonces le dice Tu que la vaya a buscar para así Sei la revisaba. Así comparaba con la muestra de la autopsia con esa comida. Bueno, y le da la llave para que lo vaya a buscar a su escritorio. Tu se va a buscarlo. Y cuando se fue Tu, Kim le dice, ¿confías tanto en él? Dice, Singa le dice, solamente le pedí que vaya a buscar algo, le dice. Y después dice, aunque sea un sospechoso, aunque esté involucrado en el crimen, él le dijo así con autoridad Kim a Singa. Y Singa, advirtiéndole, le dijo, mejor que trabajemos en el caso, le dijo, como diciendo, cállate la boca, hagamos nuestro trabajo, nada más. Entonces Kim dice que se quedó en silencio mientras Singa y Sei discutían sobre todo lo que había revisado. Y ahí Sing sacó su pañuelo con la arcilla y le dijo a Sei que lo revisara. Fíjese si es la misma con la que se estaban hechas las muñecas. Y Sei le pregunta de dónde lo sacó y le dijo que de abajo de los aposentos de la Bat. Entonces le pregunta si sospecha de la Bat y le dijo, sí, tengo una corazonada sobre él, dijo. Entonces, después, Tub llegó a la oficina de Singa, abrió rápidamente la puerta y agarró la comida. Cuando estaba volviendo, llegó al pasillo donde antes quedaba de la oficina de Singa hacia la oficina forense y se apagaron las luces. Y él dijo que sería difícil cruzarlo. Entonces cuando se prenden las luces apareció el fantasma obstruyendo el paso. Y este fantasma se ríe y le dice, el Yaska no está aquí, ¿quién te salvará ahora? Le dice. Y tú sabías que el Yaska se refería a Singa, pero bueno, él sabía que no podía estar pegado siempre a Singa y que debería ya ver la forma de sobrevivir sin él, ¿sí? Porque Singa ya le demostró de que no quiere involucrarse con Tu a futuro, ahora lo tiene por el caso nada más. Y entonces con valentía Tub le dice, no sé qué quiere, dice. Y el fantasma le responde, me he comido 7 y ahora comeré 7 más. Y él pregunta, ¿7 te refieres a las víctimas? Dice Tub. Dice, esto solo aumentará tu karma, así que detente. Dice, fue la primera vez que Tub se atrevió a actuar y se atrevió porque sabía que aunque muriera, Singa le iba a poder ayudar. En un momento el fantasma dice fantasma y desaparece. Tú frunció el ceño ligeramente antes de saltar el shock cuando una mano le agarró su hombro. Y una persona le dice, ¿estás bien? Te vi aquí temblando un rato. Y tú le dice que estaba bien, que dice que... Entonces discúlpeme por favor, le dice esta persona. Y Tub le dice, vos eras una de las personas que estuvieron, uno de los 4 youtubers, le dice. Y bueno, le dice que se llama Bomb
y que le pregunta: vos, te vi cerca del oficial a cargo de esta estación. Y le dice: ¿puede decirle, por favor, que puedan cerrar el caso? Porque me quiero ir a mi casa, le dice. Bueno, y entonces le dice: bueno, haré lo que pueda. Cuando Tub se va cuando va hacia 6, se detiene en un pasillo porque escuchó dos voces, que uno era de Singa. Entonces se quedó escuchando. Y bueno, escucha que King dice: ¿vas a seguir enojado para siempre? King exhaló humo mientras miraba al cielo junto a Singa. Si vas a hablar, entra, eres molesto, respondió Singa frunciendo el ceño mientras inhalaba nicotina. Estoy aquí para disculparme, Sing. ¿Crees que pedir perdón arreglará todo? ¿Qué tan superficial puede ser? ¿Qué quieres entonces? ¿Vas a estar todo el tiempo con ese chico solo para fastidiarme? ¿Y qué tiene eso que ver con tú? Le dice Singa. Después de estos años, ¿crees que no sé lo que estás pensando, Singa? Dice: después de estos años, ja, dice. Singa repitió las palabras de King con un tono burlón. 3 años, King. 3 años traicionándonos a mí, a Sei y a Darin. 3 años siendo lo suficientemente estúpido como para dejarme engañar. Lo siento, dijo King, agarrando la muñeca de Singa y hablando más suavemente. ¿Tomar mi trabajo no fue suficiente para ti? También me culpaste por tus errores y ahora regresas y simplemente dice lo siento como si nada. Singa tiró la colilla del suelo y pisoteó. Luego encogió los hombros y empujó con fuerza, haciéndole tropezar contra la pared. Antes de pedir perdón a lo demás, piensa en a quién pisoteaste para llegar a donde estás hoy. Cuando Singa estaba a punto de volver adentro, se detuvo, riendo por lo debajo. Sí. Y si tengo algo que ver con ese chico o no, no es lo tuyo. Después de escuchar esa conversación, tú vuelve en shock a donde estaba a la oficina forense. Y Sei le dice: esto es lo que quería que Sing revisara, le dice de Sei. Y al ver que el otro, que tú no le contestaba, le dice: hey, chico que ve fantasmas, por favor, acá, le dice, y como que tú reaccionó, y dice: ¿qué te hace estar en las nubes? Le dice Sei. Y bueno, y ahí le pregunta si King King y Sing estuvieron alguna vez juntos. Y le dijo que nunca fue oficial, que nunca estuvieron juntos, pero se conocían al dedillo. Dice: ¿y qué pasó entre ellos? Le pregunta Tub. Dice: no te voy a contar la historia larga, le dice Singa, le dice Sei a Tub, porque llevaría mucho tiempo, pero lo único que tienes que saber es que por culpa de King, casi más despiden del servicio a Singa y lo meten preso. Entonces tú dice: entonces Singa debe estar súper enfadado, dice. Y Sei le dice: sí, Sing, dice, es de los que te dan todo si confían en vos. Pero si rompes esa confianza, no te perdonará fácilmente. Y bueno, entonces Sei le dice: ¿por qué estás preguntando tanto? ¿Piensas cortejarlo? Le dice. Y tú dice: no, nunca pensaría en eso, así nervioso le dice, nunca pensaría en cortejarlo, dice. Pero ¿por qué te pones tan nervioso? Dice: solo me estoy bromeando, le dice Sei. En ese momento escucha que lo llama Sing y él le responde sí, pero con un grito. Y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan exaltado? Le dice Sing a tú. Y Sei interviene y le dice, le dice:
justo este chico estaba y tú dices, no, vamos, porque necesitamos ir a casa y necesitamos ir a comprar cosas, porque no hay nada en la ladera y lo empuja a Sing hacia el auto, dice. Y Singa lo mira todo nervioso a Tub y le dice, ¿qué pasa? Le dice. Y Tub le dice, no, nada, ¿qué quieres comer? Necesitamos comprar todo, dice. Y al ver la cara severa de Singa hacia Tub, Tub le dijo, bueno, que le preguntó a Sei sobre él, pensando que Sing se iba a enojar. Le dice, ¿estás enojado? Le pregunta a Tub. Y le dice, no, ridículo. Dice, bueno, ¿a dónde quieres ir para comprar? Le dice. Y Tub le dice que vayan a un lugar cerca y que vayan después a un lugar cerca de la casa. Bueno, dice, fueron. Dice que Tub estaba contento al ver que Singa no se enojó por entrometerse. Y le dice que tenía algo para decirle. Y Singa se detuvo, lo miró a Tub y le dice, ¿qué pasa? Y le dice, cuando estaba antes de llegar a la oficina forense, dice, vi un fantasma. Y ahí Singa dice que lo miró preocupado porque esta vez no lo acompañó. Sabía que si Tub cuando estaba solo podía correr peligro. Y le dice, ¿pasó algo? Le pregunta preocupado Singa y le dijo, la escuché hablar gemer. Y gemer es un idioma tailandés antiguo, que son los que, con los que hacen los cánticos de rituales, los cánticos de las oraciones, lo que escuchamos normalmente cuando adoran, bueno, ese es gemer. Así que y bueno, y termina el caso 18. Así que te dejo, Connie. Sí, bueno, partimos entonces con los últimos dos casos. Partimos primero entonces con el caso 19, que se llama no responder. Bueno, esto sigue inmediatamente después de lo que comentaba Pau. Tupi y Sinja van a la tienda a comprar, están ahí comprando, paseando. Sinja va seleccionando todo lo que ve, mirando, guardando en el carro. Mientras fueran comestibles, a él no le importaba, era comestible, lo guardaba. No miraba marcas, nada, solo iba metiendo cosas al azar al carro. Y Tup en ese momento, mientras veía que Sinja iba haciendo esto, iba revisando estos productos, tenía que ver en el carro, inspeccionaba, tenía que reemplazar algunos, si es que iban a vencer, porque ni de eso se había preocupado Singh, y mientras otro los miraba y mejor los devolvía. Cuando Singh ya ve que Tup sigue revisando todo lo que había metido al carro, opta por caminar detrás de Tup con los brazos cruzados y observando cómo Tup iba seleccionando todo con mucho cuidado. Y lo iba guardando ahí en el carrito. Mientras iban caminando, de repente Tup toma de la cintura a Sinja para evitar que choque con un carro, con una mujer que venía con un carro y justo pasó muy cerca de ellos. Y él ahí instintivamente va y toma a Sinja de la cintura y después olvida soltarlo sospechosamente, lo olvida. Y ahí Sinja lo molesta así como, creo que ya debes soltarme. Y ahí lo suelta. Bueno, siguen caminando y tú le dices a Singh que Boom le había pedido que hablara con él cuando se toparon ahí en la comisaría para que pudieran acelerar el tema del caso, porque seguían esperando ahí y ya se querían, digamos, ir, querían que pudieran cerrar y hacer lo que faltaba con ellos, en este caso, si es que había que volver a interrogarlo. Así que Singh llama para consultar a sus subalternos y qué estaba pasando con el caso. Y un policía le informa que habían tenido muchos problemas en la estación. Cortes de luz, problemas con la señal de teléfono. Y además le comenta que uno de los youtubers, que estaban todos divididos en diferentes partes de la estación, el que estaba en la celda específicamente, había estado vomitando por todas partes y murmuraba constantemente una especie de cántico.
Bueno, mientras Sinja estaba ahí al teléfono hablando aún con su subalterno para saber cómo estaban todo ahí en la estación, observa a Tup que de repente estaba hablando con una mujer. Y era la misma mujer del carrito que antes casi lo choca. Bueno, tras ahí cortar la llamada, va a donde Tup y le pregunta sobre esa mujer. Tup le dice, un poco dudoso, que ella quería su número, el número de Sinja, porque le gustó. Pero ya se había ido porque le había dicho que Singh estaba ocupado en una llamada y que también le había dicho que Sinja era muy feroz. Ante eso, Singh lo mira y le dice, bien, sin importarle nada de lo que había pasado con la chica. Ahí Tup esboza una pequeña sonrisa que Sinja no se da cuenta. Bueno, esto se lo voy a leer tal cual como está en el libro porque es una parte muy buena, que es sobre la conversación completa que tuvo Tup con esta mujer del supermercado. Dice así, disculpa, ¿estás con ese chico? Pregunta la chica tímidamente. Sí, dice Tup. ¿Tiene novia? Tup mira a Sinja que está al teléfono con expresión severa. Parece que no, dice. ¿Puedes darme su número entonces? Pregunta ella. Está ocupado ahora mismo. Puede que no esté disponible, dice Tup. Ella dice, es tan genial. Sí, muy genial. Es bueno en su trabajo. Amable, pero muy feroz, dice Tup. ¿Eh? Dice ella, ¿feroz? Sí, muy. Ambos miraron a Sinja. Luego la chica se gira hacia Tup, sonrojándose. La mirada de Tup hacia su hermano mayor era más que admiración, y eso era obvio para los demás. Creo que no debería molestarlos más. Lo siento, no lo sabía. ¿Perdón? Dice Tup. Lo siento, no volveré a coquetear con tu novio. Se disculpó y se fue rápidamente. Tenía que leerle esa parte porque es muy entretenida y Tup claramente omitió toda esa parte de la conversación y solo le dijo algunas cositas así. Bueno, continuamos, que luego de que dejan el supermercado, se van a la casa de Sinja y al llegar a la casa, dejan las muñecas en el auto, no las bajan. Y Tup le pide a Sinja poder subir al santuario del segundo piso. Al llegar a la habitación, donde está el santuario, Tup sintió inmediatamente como un frío reconfortante al estar ahí en la habitación. En la habitación había un altar blanco y limpio que estaba montado en una pared, que estaba en uno de los costados de la habitación, y en el estante superior se encontraba una estatua radiante dorada de Buda. Y en el estante que estaba más abajo había una estatua del temible señor Wetsuwa. Tup ora y pide a Wetsuwa que los proteja, tanto a Piscín como a él, y también que les permita residir en esa casa libre de todo peligro y daño. Tan pronto como Tup termina este cántico, se escucha un fuerte golpe desde la ventana delantera. Sinja le pregunta a Tup por ese ruido que había sido esto, y este le pide que no lo mencione. Tup le dice como que no hablen de eso, y le dice además que si escucha voces, no conteste, a menos que vea quién está hablando. Y también le dice que había subido a rezarle a Buda y al señor Wetsuwat, y que en eso, digamos, estaba cuando se escucha este ruido. Y le dice también que les fue a avisar que habían traído algo malo a la casa, que en este caso se refería a las muñecas, así que había que informarle. Por eso que él había pedido poder ir a este santuario que tenía Singh en la casa. Bueno, ahí en ese momento tú le preguntas a Singh que por ese altar, que si lo había construido él, y, y Singh le cuenta que no, que había sido su madre la que lo había puesto en su casa una vez que él se compró esta, y que su madre era una monja en un templo. ¿Por qué le cuenta esto? Porque le dice que su mamá estaba en un templo y tú al tiro piensa que su mamá estaba muerta y que estaba en el templo, digamos, sus cenizas. Y él le aclara que no, que era monja y que estaba ahí en el templo. Bueno,
Luego de esto, Singh se va a bañar a petición de Tup para que no se enfermara porque le estaba muy preocupado de que se había lanzado al agua. Y pues empieza a hacer la cena con todas las cosas que había traído, estaba ahí ordenando, empezó a cocinar. Y mientras estaba cocinando, escuchó una voz familiar diciendo su nombre. Y esta venía desde fuera de la casa. Siguió cocinando mientras escuchaba esta voz y intentó resistirse, pero la voz seguía escuchando la voz y va caminando hacia de donde proviene la voz y iba a alzar la ventana para poder mirar de dónde venía esto, que lo estaba, digamos, haciendo llamando, a lo mejor dicho, y estaba listo para abrir, pero entonces una fuerza lo gira y queda frente a frente con alguien que era Sinja, sin camisa, con una toalla blanca alrededor del cuello y solo unos pantalones deportivos negros. Sinja lo empieza a cuestionar y le dice que por qué había ido, digamos, hacia la voz cuando él mismo le había dicho que no lo hiciera. Y él no siguió sus propios consejos. Y también le dice que él también la había escuchado y por eso bajó a ver qué estaba pasando. Por eso, y por lo que estaba pasando con el tema de la voz, Sinja le dice a Tub que vaya a dormir arriba con él, que no se quedara abajo porque si no esa voz le va a estar hablando toda la noche. En ese momento, mientras estaban ahí hablando, Tub se da cuenta que estaba demasiado cerca de Sinja y se puso muy nervioso. Se sonrojó porque en ese momento que empezó a mirar, quedó perdido en los profundos ojos de Sinja. Así que rápidamente huye, se va hacia la cocina y sigue terminando con la cena. Bueno, después ellos cenan juntos y tú va a la ducha, todo, y cuando ya está listo, toma su almohadita y su manta que estaba en el sillón y sube hacia la habitación de Sinja. Y al entrar, lo primero que ve, que es una imagen maravillosa, es la vista de la espalda desnuda de Sinja dirigiéndose hacia la cama. Solo de la imagen que vio, Tup se puso muy nervioso y se quedó junto a la puerta en modo estatua, sin moverse. Sinja le dice que apague la luz y se vaya a acostar. Y Tup, muy nervioso, le dice que él va a dormir en el piso. Sinja ya no queriendo ya discutir con él, no entendiendo por qué querías dormir en el piso, ya prende su lámpara de noche, toma unos expedientes que tenía ahí a mano y se pone unos lentes negros. Así que cuando hace esto, tú miraba atentamente cada movimiento de Sinja desde su lugar paradito como estatua y pensaba mientras esto pasaba que si fuera por él, podría estar todo el día mirando a Sinja y no se cansaría de esto. Ya después de un rato de mirar, se acerca y se sienta de piernas cruzadas en el suelo, junto a la cama, apoyando los brazos en la cama y la barbilla sobre sus manos, y sus ojos no se apartaban de todo lo que estaba haciendo Sinja, ahí leyendo sus expedientes. Después de un rato de Tupa ahí mirando y Sinja leyendo su expediente, eh, pensaba que qué hubiese sido de él si no hubiese conocido a Sinja. ¿Qué hubiese pasado con él? Pensaba que podría haberse vuelto loco viendo fantasmas o haber sido incriminado como un chivo expiatorio, como si le había pasado a esta persona hace 15 años atrás. Y se da cuenta de lo muy agradecido y todo lo que le debe a Sinja por haber simplemente escuchado. Y le dice esto a Sinja, que le da las gracias por haberlo ayudado y por escucharlo. Sinja no entiende mucho por qué le está agradeciendo, porque dice que no ha hecho nada por él, pero de todas maneras Tup le agradece. Ahí Sinja se queda mirando el rostro de Tup y que estaba reflejado ahí por la luz de la lámpara, todo muy bonito, y se da cuenta con este reflejo de la luz que sus ojos heterocromáticos resaltan mucho más, se ven mucho más llamativos y podía sentir también a su vez una sonrisa como mucho más brillante y sincera en Tup, lo cual era raro porque siempre estaba como con mucha ansiedad, con mucho miedo y en ese momento se veía muy tranquilo, muy relajado, cosa que no era muy típica en Tup. Así que mientras lo está mirando, le dice ya, sube a la cama y a dormir con un ceño así bien fruncido como
sin dando espacio para que Tub se negara, así que Tub lo mira, le hace caso, se acuesta, se da vuelta y se pone a dormir. Y con eso termina lo que es el caso 19. Pasamos al caso 20, que se llama Narraciones del pasado. Bueno, el caso 20 parte con Darin. Parte con Darin, quien está en un lugar como fangoso, con barro, y que siente que sus pies se están hundiendo ahí en ese espacio. Mira a su alrededor y siente que es un lugar que es conocido. Ve que hay muchos árboles y un bosque bien denso. Es un lugar bien misterioso. Empieza a ver un reflejo bajo, digamos, a la altura de sus pies, como que se ven cuerpos como personas. Mira hacia arriba y se da cuenta que de este árbol que él estaba viendo habían 7 personas colgadas. Él intenta gritar del susto y se da cuenta que no puede. No puede gritar porque tiene los labios cosidos con un hilo rojo. De repente, mientras está ahí intentando gritar y las lágrimas se derraman por su cara, veo a una mujer de rostro pálido, con la piel manchada de un verde negruzco, tonos púrpura en sus labios, y con un hilo rojo cosido, digamos, en sus labios, ojos hundidos que revelan una carne púrpura magullada en su interior, que se va arrastrando hacia Dari. A pesar de esta expresión como agonizante que tenía la mujer, se detuvo frente a Darin y su expresión en su mirada fue súper fría. Se llevó una mano a los labios que tenía cosido y comenzó a rasgar los hilos y a medida que ella hacía esto, la sangre caía por donde deberían estar, digamos, su boca. A la medida que ella va viendo que Darin se empieza a angustiar más y comienza a llorar cada vez más, se empieza a escuchar una risa muy fuerte, que es cada vez más fuerte a medida que van cayendo las lágrimas de horror de Darin, y se escucha de fondo que repiten constantemente, miércoles, 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 y de repente Darin despierta, porque sentía que estaba sonando su teléfono. Y todo esto que él había visto era una pesadilla. Y en esta llamada que estaba sonando era Seid quien lo llamaba. Luego pasamos a 2 personas que están despertando también, bueno, de una manera no tan aterradora como Darin, y Tup, que siempre era alguien bastante madrugador, despierta, y al despertar por completo, lo primero que ve, muy cerca de él, apenas casi 2 centímetros, es el tatuaje de tigre de Sinja y el pecho ancho y bronceado de él. Tub mira a Sinja y sonríe para él mismo de solo poder estar ahí cerca. Tras levantarse y dejar a Sinja ahí arropadito y durmiendo, llega a los pies de la escalera y antes de dirigirse a la cocina, Tub mira hacia la puerta, con curiosidad, pensando en esta voz que había escuchado la noche anterior. Y recuerda que esta voz que él escuchó no era burlona ni ronca, como antes, sino suave y extrañamente familiar. Pero no podía acordarse de dónde había escuchado esta voz antes. Bueno, mientras está ahí, de repente suena su teléfono y había muy pocas personas que llamaban a Tup. Así que no le extraña cuando se da cuenta que es el tío Chai, que es recordando que es del lugar natal de donde es Tup, y que es la persona a la cual le había hablado a Sinja. Bueno, Tup le pregunta por el caso de hace 20 años. El tío le cuenta que sí había habido un caso hace 20 años que Lupu lo había visto y que él recordaba que en ese caso de hace 20 años le habían cosido los ojos y la boca a las 7 víctimas. Hasta 7 había sido exactamente lo mismo. Y los aldeanos comentaban en ese tiempo que esto había sido por magia negra o un sacrificio. También le dice que los aldeanos no querían que incineraran a los cuerpos porque era una muerte no natural, pero Luan Pu aconsejó que sí lo hicieran, que habían cantado toda la noche, que había rociado agua bendita y colocado hilo sagrado alrededor del pabellón, porque era una manera de mantener
los como lejos del peligro, porque esas personas no habían muerto en paz. Además, le contó que los aldeanos sospecharon que esto podía ser obra del policía que vivía en la casa de detrás del bosque, del cual se rumoreaba que hacía magia negra. Esto lo creían porque él era un policía y tenía una esposa que era enfermera y tenían dos hijos que estaban gravemente enfermos. Y los aldeanos que pasaban por las cercanías de la casa para ir a buscar comida, escuchaban cánticos provenientes de la casa, alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Y unos meses después, los niños que estaban gravemente enfermos antes, de la nada, corrían completamente sanos, como si nunca no les hubiese pasado nada. Entonces ahí la gente pensaba que ellos habían hecho magia negra para salvar a sus hijos. Pero unos 10 años después de que había pasado esto, encontraron la casa abandonada. Nadie sabía que había sido de esa familia. Bueno, ahí tú, después de que el tío le cuenta toda esta historia, le pregunta si le podría preguntar a los ancianos si recuerdan más funerales, digamos, o si hubieron otros funerales donde las víctimas hayan tenido ojos y bojas cosidos, como con este hilo rojo, hace 20, 25 años o fechas similares. Y le dice que si podía averiguar eso y que la próxima vez que fuera le pudiera dar esa información. Bueno, tras cortar el teléfono, Tub termina el desayuno y va a buscar a Sinja. Y mientras están ahí conversando, bueno, Tub iba a abrir la puerta, entre que se quedó dudativo fuera de la puerta de la habitación, Sinja sale, le dice qué hace ahí parado y se va al baño, se lava ahí, se va lavando los dientes mientras le va hablando a Tub y le dice que van a ir a la estación mientras luego terminen a hacer todo ahí en la casa para que se pueda examinar a las muñecas y luego van a ir a la casa de la señorita Orb. Tub le dice que lleve la estatua del señor Wesuwat para que se pueda trabajar tranquilo y esté, digamos, seguro trabajando bajo la protección de él. A lo que Sinja le dice que vaya por la estatua. Esto se lo voy a leer textual. Tub entró en la habitación y rindió homenaje nuevamente. Comenzó a recitar el nombre de Buda antes de bajar con cuidado al señor Wesuwat del estante. Justo cuando estaba a punto de irse, su vista vislumbró una vitrina en la esquina. Estaba llena de certificados, medallas y los diversos emblemas de Sinja. Sin embargo, el objeto que fue más llamativo era una foto enmarcada de un niño y una niña sonrientes abrazados. Tub estaba seguro que el niño era Sinja, pero no sabía quién era la niña. Se detuvo de nuevo en la puerta del baño, tras esto. Pi, ya lo tengo. De acuerdo, dijo Sinja. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre tienes preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Gritó Sinja desde el baño. ¿Quién es la chica de la foto contigo? La ducha. Tras esto la ducha se detuvo inmediatamente después de la pregunta de Tub. Cuando el silencio se prolongó, la preocupación de Tub aumentó. Pising, ¿estás bien? No. ¿Qué dijiste? No puedo irte, dijo Tub. No te entrometas. La dura respuesta gritada sobresaltó a Tub. Pising, lo siento, dijo Tub. El suspiro desde el interior del baño hizo que Tub se sintiera aún peor, sin saber si había enojado a Sinja. La puerta del baño se abrió y Sinja salió, vestido solo con una toalla alrededor de la cintura. Tub se sintió incómodo al ver que el cuerpo de Sinja estaba empapado de pies a cabeza. Sinja levantó la vista y se encontró con la mirada de Tub. Al ver los ojos temblorosos de Tub, Sinja solo pudo suspirar. Ve a esperar abajo, le dijo. Tub nunca había visto este lado de Sinja desde que se conocieron. Entró silenciosamente a la habitación, cogió una toalla y la colocó suavemente sobre el cabello mojado y negro azabache. Sécate el pelo o te resfriarás. Tub bajó a la sala de estar, colocó la estatua de Lord Wesuwat en la mesa frente al televisor y luego se sentó en el sofá. Sus hermosos ojos, enmarcados por largas pestañas, miraron hacia la escalera, llenos de preocupación,
Nunca había visto a Sinja así. Nunca antes había visto una expresión de tanto dolor en su rostro. Y así termina el caso 20 chicas. Estamos con los casos de hoy y las dejamos con esto para continuar con el caso 21 próximamente. No, ¿cómo lo van a cortar así? Yo les tenía que leer esa parte. Bueno, ya vamos avanzando lo que es toda la historia de atrás de estos asesinatos. Ya sabemos que el asesino está usando magia negra, que él los elige a a sus víctimas en base a los cumpleaños, los días de los cumpleaños. Ya sabemos que Darín posiblemente sea el día miércoles eh, y que ya las cosas extrañas están sucediendo en la comisaría, que ya lo tocó tocó vivir en carne propia 6. Pero bueno, son todas estas cositas que vamos viendo, vemos estas interacciones, ya Singa un poco más preocupado y más acercándose todavía con su forma bruta, pero de a poquito a Tub. Pero bueno, vamos a ir avanzando y más adelante vamos a comprender muchas cosas más. ¿Tienen alguna No sé duda? no sé si se acuerdan que el viernes pasado muchas habían hecho la pregunta, no muchas, pero varias, de por qué Tut veía fantasmas y por qué Signa llevaba esa protección tan importante siempre detrás de él. Y bueno, hoy se mencionó eso un poco, chicas, o sea, en el caso de Signa, él siempre estaba protegido por las promesas que su mamá hizo eh, y que estaba cumpliendo todavía, sirviendo en el templo. Y en el caso de tú, bueno, si bien no dijo, pero sí fuimos más o menos entendiendo los expedientes anteriores y todo lo que estaba pasando en el caso, más o menos pueden llegar a darse una idea, si bien se va a dar un detalle un poquito mejor más adelante, pero podemos darnos una idea de quién es ese fantasma que sigue siempre a tú, a lo cual la otra fantasma le dice que no interfiera, que ya no se puede meter en eso. Así que como eso también duditas o detalles que fueron dando ahora, es como que nos dejó un poquito más claro las cosas. Igual la parte de Tuto, obviamente, que vamos a tener un poquito más de explicación en los siguientes expedientes. A los que agradezco mucho por estar hoy, a las que siempre están, a las nuevas también. Y nos vemos la otra semana con nuevos capítulos y nuevas cosas interesantes, ya que quedamos muy interesantes esta semana con la lectura. Besitos, Así que chicas. nos Que vemos, tengan un buen chicas. descanso todas. Gracias por Besitos, estar. dale. Chao, chao, nos vemos.